La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, María, Fernando. Soy un periodista madrileño exiliado en Berlín desde hace 7 años. Hace 6 más o menos empecé a trabajar como guía turístico aquí en Berlín, con tours en español, con gente que viene pues, de todas partes del mundo, sobre todo de América Latina, pero también de ese desmemoriado país, ¿no? que es el nuestro. El otro día estaba haciendo un tour donde a mí me gusta mucho enfocarme, no sé, en el contexto, en la historia de los que no pueden escribirla, ¿no? La historia de los desheredados, de las mujeres, Y un señor, al acabar el tour, visiblemente, no sé, emocionado, se me acercó y me dijo: Andrés, se nota que tú escuchas La Cafetera, ¿que sí? Le dije que sí, y en ese momento comprendí que era un miembro de la Resistencia y que tenía ya que contribuir a este proyecto. Muchas gracias, un abrazo a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. After a lengthy discussion, the Council today also agreed, subject to a successful vote next week, that in order to provide time for the UK Parliament to agree and ratify a Brexit deal, the date of our departure will now be extended to the 22nd of May. Pero insisto, esto no depende ya de nosotros, depende del Parlamento británico, depende de los diputados en el Parlamento británico, y yo espero que, en fin, que la próxima semana o cuando se vaya a producir la votación pueda ser ratificado. Y si no, pues el acuerdo que hemos llegado es un acuerdo que se contempla también cualquier otra opción que tenga que ver pues con un acuerdo o un no acuerdo y una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea. The UK government will still have a choice of a deal, no deal, a long extension, or revoking Article 50. The 12th of April is a key date in terms of the UK deciding whether to hold European Parliament elections. En el último informe semestral de la Comisión Europea sobre perspectivas económicas, dijeron claramente que España sufre una desaceleración económica por culpa de que no se hacen reformas, porque la deuda es excesiva, porque no es creíble la reducción del déficit y porque, además, la propuesta de presupuestos de subir impuestos y aumentar gastos es letal. Yo me comprometo aquí hoy, como catalán y como español, a que si soy presidente de gobierno no va a haber ni un lazo, ni una bandera separatista, ni se va a incumplir la ley, ni van a llenar los colegios de propaganda separatista, ni van a hacer referéndums ilegales. Yo me metí en política para esto, para que la igualdad rigiera en toda España, para que Cataluña fuera España y para que en Cataluña nadie hiciera esto. Así que, como catalán y español, mi compromiso, y quien me conoce sabe que cumpliré, es que en Cataluña haya neutralidad y libertad. Y esto que estamos viendo es indecente. ¿Vuelve a la política a pesar del exministro Soria? Sí, a pesar y después de haber ganado una batalla que ha sido muy dura, legal, pues contra las mentiras que colocó el juez Alba, que está acusado de 5 delitos, entre ellos falsificación en documentos públicos, prevaricación, cohecho y revelación de secretos. Ahora se ha dado completamente la vuelta. El famoso caso Rosell pasó a ser el caso Alba, y creo que a la gente le puede parecer importante que, por muy poderoso que pueda parecer una persona, se le puede ganar con la ley en la mano. Buenos días,
cafetera. Un juzgado de Estados Unidos sentenció la semana pasada que un herbicida con glifosato de la empresa Monsanto de Bayer causa cáncer, o por lo menos se lo causó al demandante. Los miembros del jurado, dice la BBC, concluyeron que Monsanto, que ahora pertenece a Bayer, había actuado con malicia y que sus herbicidas contribuyeron sustancialmente a la enfermedad terminal de Johnson. Explica también la BBC que los abogados del enfermo dijeron que había usado regularmente estos herbicidas cuando trabajaba en una escuela en Benicia, California. El jurado allí ha dictaminado que Monsanto debió haber advertido a los consumidores sobre los peligros de sus herbicidas Roundup y Ranger Pro. Como este jardinero, hay más de 5.000 demandantes con casos similares solo en Estados Unidos. Además, el glifosato es el herbicida más común del mundo. Y el fallo de la justicia californiana podría explicar ciertas demandas, podría generar ahora cientos de demandas contra Monsanto, dice la BBC. Por eso Bayer está experimentando un terremoto en bolsa. La compañía ha anunciado que tiene la intención de apelar el veredicto e insiste en que los herbicidas a base de glifosato no provocan cáncer y recuerda que la decisión del jurado estadounidense corresponde a la primera fase, a la de causalidad, que habrá una segunda fase que aún debe decidir sobre la cuestión de responsabilidad y daños antes de que haya un veredicto final sobre el caso. Bueno, hasta aquí lo que se refiere a la información, citando a la BBC. Y como nosotros no somos antivacunas, de los que hacemos una enmienda a la totalidad de la investigación científica, no haremos saña con este asunto, pero sí que nos parece extraordinariamente simbólico para alertar sobre la necesidad de tener un sistema público de fiscalización lo suficientemente eficaz que controle a la gran industria farmacéutica, que controle la propaganda y la base científica de los riesgos de esa industria, porque resulta escandaloso acudir a la hemeroteca para descubrir que los grupos ecologistas llevan años denunciando los riesgos del glifosato sin haber sido tomados en serio. Quizás si se les hubiera escuchado con más atención, quizás si las administraciones hubieran abierto la conciencia, habríamos podido evitar un drama que, además de acarrear importantísimas pérdidas millonarias, puede estar poniendo en peligro la vida de millones de personas. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 22 de marzo de 2019. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. La mano de una resistencia que se incorpora ya al directo de este programa y que nos ayuda a entender nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Marina Brown, Mamen, muy buenos días, Manuel, Elena Noruega, Marta Viñes, buenos días, Mercedes, Jaime Flores, Miguel Ángel, bueno, decenas de personas, creo, que se incorporan a esta hora al programa para, como digo, participar del análisis de la misma manera que se incorpora ya María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Y con quien vamos a analizar, además de la actualidad, una película. La película elegida hoy, El niño que domó el viento, para nuestro videoforum. Una película muy recomendada por los oyentes. Nos ha gustado mucho. Es una película tremendamente didáctica, muy interesante, por ejemplo, para que la vean los críos. Tiene algún pasaje un poquillo más durillo, pero yo creo que es para todos los públicos. Yo creo que no hay ninguna escena que resulte especialmente dura, ¿no? Dentro de que lo que se deduce de la película es la hambruna de un pueblo que se ve. De hecho, seguramente empaticen más los niños que los adultos, porque los adultos nos cegamos muchas veces y no vemos la esperanza que plantea la propia película en los niños. Y efectivamente... Dice Mamen, qué contenta estoy con esta película, porque habla de un niño precisamente en Malawi que tuvo el arrojo, el impulso de construir un molino eólico para conseguir extraer agua de un pozo. Consiguió hacer lo que no hacían sus adultos. Y mientras los adultos estaban puestos en el día a día, en el presente, él mira un poquito más adelante. Bueno, luego, cuando venga Pilar de la Peña, hablaremos de este asunto y analizaremos también la prensa internacional aquí en el programa. Y mientras tanto, la prensa nacional. En la prensa nacional, donde nos encontramos hoy, si os parece, en la apertura básica de todos los periódicos internacionales, porque hoy lo llevan prácticamente, desde luego, todos los periódicos europeos, y ya por el cierre de las ediciones
también de otras latitudes nos encontramos con que la noticia alcanza también a los medios internacionales sobre las condiciones que ha impuesto la Unión Europea a Londres. Un ultimátum de 20 días para que aclare el Brexit. Sabéis que tenía que producirse dentro de una semana, pero Londres ha pedido algo de tiempo para no forzar una ruptura por las bravas. Y ha explicado May esta prórroga hasta el 22 de mayo que le concede la Unión Europea. After a lengthy discussion, the Council today also agreed, subject to a successful vote next week, that in order to provide time for the UK Parliament to agree and ratify a Brexit deal, the date of our departure will now be extended to the 22nd of May. If Parliament does not agree a deal next week, the EU Council will extend Article 50 until the 12th of April. At this point, we would either leave with no deal or put forward an alternative plan. May acepta la oferta de los 27 y en 3 semanas antes del 12 de abril Londres deberá haber aclarado qué Brexit quiere. Los socios de la Unión Europea lograron anoche un pacto sobre la prórroga de la salida del Reino Unido prevista para el viernes. Se retrasará al 22 de mayo, pero solo si el Parlamento británico aprueba el acuerdo alcanzado en noviembre. En caso contrario, lo que parece probable, los 27 ofrecerán una prórroga indefinida, pero Londres deberá aceptarla antes del 12 de abril y participar en las elecciones a la Eurocámara. Theresa May aceptó la doble oferta hoy, portada en el periódico El Mundo, con estas palabras y con una fotografía. Theresa May atiende a la prensa a su llegada de la cumbre en Bruselas y escuchamos también a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tras el Consejo Europeo, hablando del acuerdo alcanzado, del acuerdo al que se había llegado, que contempla otras opciones como la salida del Reino Unido sin acuerdo de la Unión Europea. Hemos hecho un ejercicio de ser muy constructivos, de abrirnos a plantear adendas al acuerdo de retirada y a la declaración política futura para que May pueda sacar adelante los mismos en el Parlamento británico. Pero insisto, esto no depende ya de nosotros, depende del Parlamento británico, depende de los diputados en el Parlamento británico, y yo espero que la próxima semana o cuando se vaya a producir la votación pueda ser ratificado. Y si no, pues el acuerdo que hemos llegado es un acuerdo que se contempla también cualquier otra opción que tenga que ver pues con un acuerdo o un no acuerdo y una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Ayer precisamente María Navarro, María.es, estuvo moderando una mesa redonda cómo nos afecta el Brexit, entre los que participaban la profesora de la línea de Concepción Mercedes Rodríguez, estaba ahí Nacho Molina, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, estaba también la politóloga Berta Barbet, estaba también, que es editora de Politicón, estaba Miguel Urban, el europarlamentario. Claro, y lo que sí que parece la gran duda es qué ocurre después del Brexit, pero sobre todo, independientemente de lo que suceda, la Unión Europea se tiene que replantear su futuro, ¿no? Claro, sobre lo que sobrevoló muchísimo los discursos de los diferentes ponentes fue sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? Tanto si hay Brexit como si no, porque el caso es que la Unión Europea va a tener que replantearse su futuro, ya no solamente por el caso del Brexit, que ya es muy importante y marca el futuro de la Unión Europea, sino también hablamos de ese avance de la ultraderecha que puede verse en las próximas elecciones europeas. Y una manera de marcar el futuro de la Unión Europea va a ser ese próximo 26 de mayo en las elecciones europeas. Los ciudadanos europeos tenemos la gran responsabilidad de marcar el futuro de la Unión Europea. Y el Reino Unido tiene que decidir si participa de ese gran reto también, donde puede la extrema derecha presentar sus primeros grandes resultados. Pero en todo caso, Donald Tusk hablaba del plazo hasta el 12 de abril. Si rechazan el acuerdo, es la fecha clave para decidir si van a las elecciones europeas. Will still have a choice of a deal, no deal, a long extension, or revoking Article 50. The 12th of April is a key date in terms of the UK deciding whether to hold European Parliament elections. Y como dice José López, dice, nosotros estamos en un proyecto europeo socioeducativo y nuestros partners británicos temen ser obligados a salir del proyecto, y es que es cierto que la gran incertidumbre que supone la salida del Reino Unido de la Unión Europea afecta prácticamente a todo lo que tenga que ver con relaciones bilaterales, tanto empresariales como institucionales, y por eso tanta preocupación, tanto miedo, tanta incertidumbre en torno a eso. Bueno, mientras tanto, es verdad,
dice Rubén, pero se habla del Brexit. Y mientras se hace eso, no se habla de los campos de concentración en Grecia, donde están hacinadas decenas de personas, de migrantes que trataron de llegar atravesando riesgos y el océano, tratando de llegar a la tierra de las esperanzas, a la antes conocida Europa como la tierra de acogida. Y pues en efecto, esto pasa a un segundo plano. Bueno, también mientras tanto, con la mirada puesta en la Comunidad Europea, Europa dice que España está empezando a sufrir desaceleración económica, algo que aprovechan desde la oposición. Pablo Casado, Partido Popular, para poner énfasis. En el último informe semestral de la Comisión Europea sobre perspectivas económicas, dijeron claramente que España sufre una desaceleración económica por culpa de que no se hacen reformas, porque la deuda es excesiva, porque no es creíble la reducción del déficit y porque además la propuesta de presupuestos de subir impuestos y aumentar gastos es letal. Y esto va en la línea de lo que dijo el Banco de España antes de ayer, que hay una previsión de desviación del déficit de 12.000 millones de euros y que la deuda pública ha aumentado con Sánchez en 20.000 millones de euros, 83 millones cada día. De esto no quieren hablar. Y ese parece el puntal del que Pablo Casado, con el que aspira a empujar la estrategia electoral del Partido Popular, que por cierto está experimentando en un montón de lugares auténticos terremotos por la configuración de las listas, de los equipos, de los propios despidos. Afecta al Partido Popular, grandes disidencias están acusando a Pablo Casado de estar haciendo una auténtica masacre entre los antiguos líderes que apoyaban o que estaban en torno a Mariano Rajoy. Dicen estar haciéndose un equipo a su imagen y semejanza. Misma acusación que recibe también Pedro Sánchez del Partido Socialista en España. A Pedro Sánchez igualmente le están acusando de arrinconar al susanismo. Por cierto, hoy portada en el periódico ABC. Se ve a Susana Díaz y dice: sectores del PSOE andaluz exigen una menor dependencia de Ferraz. Pesos pesados y dirigentes históricos del partido plantean convertirlo en una federación autónoma, como el PSC, y limitar así la obediencia a Madrid, dice el periódico ABC en su portada. Pero tampoco es ajeno a esta convulsión de listas y de nombres Podemos. Dice el periódico El Mundo: purga de rejonistas en Podemos en vísperas del regreso de Iglesias. Está anunciado, mañana regresa Pablo Iglesias, su vuelta a la primera línea política después de esta baja por paternidad, y dice el periódico El Mundo que el partido se ha acogido a la reforma laboral y ha despedido con 20 días a una decena de afines a Errejón. La noticia ayer, lo sabéis, más destacada y que tuvo más resonancia fue el anuncio de Pablo Bustinduy, que iba a ir en las listas europeas y sin embargo comunicó tanto al partido como a través de Facebook a sus seguidores que dejaba las listas, renunciaba a encabezar las listas de las europeas. Es una extraordinariamente mala noticia porque Pablo Bustinduy es un gran político y es una persona con una extraordinaria solvencia. Y ha sido un terremoto ayer trending topic durante horas. Es una muy mala noticia para Podemos, pero tiene que ver un poco también con este tiempo tan convulso que siempre precede a unas elecciones y que, como vemos, afecta prácticamente a la totalidad de los partidos políticos. Ciudadanos también ayer veíamos, ya lo contábamos aquí en el programa, que había tenido dos disidencias que acusaban al partido de estar únicamente al servicio de la promoción de Albert Rivera. Así que, en fin, terremotos en los partidos políticos. Vox también acaba de prescindir del candidato por Albacete. Claro, lo hace por razones diferentes. Dice que es por homófobo y por negacionista. Las presiones, por lo visto, era un negacionista del Holocausto, y las presiones del lobby judío han sido de alta intensidad, dicen los confidenciales hoy. Pero en todo caso, son noticias pequeñas, como pequeñas el asunto de los lazos, que sin embargo tiene tantísimo protagonismo hoy en las portadas en nuestro país. La Junta lleva a Torra al fiscal ante la pasividad del gobierno. Se nota que a la derecha le interesa mucho seguir manteniendo vivo todo este estado de tensión para con Cataluña, y convierte en una cuestión simbólica los lazos en una cuestión trascendental, una cuestión que es francamente anecdótica. Yo me pregunto qué estarán pensando nuestros oyentes desde otros países cuando escuchan hablar de esto, que hay una administración que coloca unos lazos en solidaridad con unos presos, que eso merece portadas día tras día en este país. Bueno, así es.
Mientras Albert Rivera: me metí en política para que la igualdad rigiera en España, para que Cataluña fuera España, porque Cataluña es un gran elemento en la confrontación político-electoral de nuestro país, por eso sigue vivo en cuestiones tan extraordinariamente anecdóticas como si los lazos deben ser retirados por las instituciones o no. Yo me comprometo aquí hoy, como catalán y como español, a que si soy presidente de gobierno no va a haber ni un lazo, ni una bandera separatista, ni se va a incumplir la ley, ni van a llenar los colegios de propaganda separatista, ni van a hacer referéndums ilegales. Yo me metí en política para esto, para que la igualdad rigiera en toda España, para que Cataluña fuera España y para que en Cataluña nadie hiciera esto. Así que, como catalán y español, mi compromiso, y quien me conoce sabe que cumpliré, es que en Cataluña haya neutralidad y libertad. Y esto que estamos viendo es indecente. Y una noticia de otro corte, pero también en el ámbito político. Victoria Rosell, anuncia que vuelve a la primera línea en Podemos como cabeza de lista por Las Palmas. Una muy buena noticia. Vicky Rosell, la juez, que además ha sufrido una campaña de acoso y derribo de la que ha conseguido salir con gran fortaleza. Vicky Rosell lo anunciaba así en las redes sociales: por muy poderosa que parezca una persona, se le puede ganar con la ley en la mano, decía Vicky Rosell. ¿Vuelve a la política a pesar del exministro Soria? Sí, a pesar y después de haber ganado una batalla que ha sido muy dura, legal, pues contra las mentiras que colocó el juez Alba, que está acusado de 5 delitos, entre ellos falsificación en documentos públicos, prevaricación, cohecho y revelación de secretos. Ahora se ha dado completamente la vuelta. El famoso caso Rosell pasó a ser el caso Alba, y creo que a la gente le puede parecer importante que, por muy poderoso que pueda parecer una persona, se le puede ganar con la ley en la mano. Así que Victoria Rosell encabezará la lista de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas. El Consejo General del Poder Judicial concede a la magistrada la excedencia para poder concurrir a las elecciones generales del 28 de abril como candidato al Congreso por Las Palmas, dice el diario.es, y Rosell tuvo que abandonar su puesto en 2016 después de que el Supremo admitiera a trámite una querella que ha sido finalmente archivada, como ella misma recordaba, que interpuso el exministro José Manuel Soria, a quien las mentiras terminaron empujando fuera de la política. Los poderes corruptos me tendieron una trampa mafiosa con un juez y un ministro y me fabricaron una investigación de la Fiscalía que se archivó en cuanto terminó la campaña electoral, dijo la candidata en este vídeo que lanzó el jueves en las redes sociales. Vicky Rosell encabezará la lista de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas y nosotros nos alegramos mucho. Sí, porque es oyente de este programa y es una buena amiga y es una persona además de muchísima solvencia acreditada, pero además valiente y que no teme enfrentarse a los poderes más rígidos, así que nos da un cierto ápice de esperanza de que va a haber alguna voz que va a poner atención también en los débiles. Llama la atención que, bueno, efectivamente nos estemos preocupando por unos lazos, porque se pongan unos lazos o se quiten otros, mientras estamos ante uno de los casos que han quedado han quedado soterrados, ¿no? El caso de Vicky Rosell, que en su momento tuvo muchísimo protagonismo en la prensa de este país, ahora mismo, cuando tendría que ocupar el mismo espacio, no lo está ocupando. Y yo creo que eso también es una responsabilidad pública que tenemos los medios de comunicación, que es intentar, pues que cuando se esclarece un caso, darle el mismo protagonismo, porque si no, no estamos siendo nada justos. Y a todo esto, el exministro Soria, ¿qué ha pasado con él? Pues estará, no lo sé, a bordo de algún buque de recarga con sus petrogasolineras. El caso es que, por cierto, antes de que pasemos a hablar de la prensa internacional, a analizar la prensa internacional y la manera en la que se han referido estos días a nuestro país, con Pilar de la Peña, que ya está por aquí, pero me vais a permitir porque hay una noticia que ha salido de última hora. No sé cuánta solvencia se le puede dar, así que tomémosla con la cautela que merecen estos asuntos, habida cuenta de que ya nos tienen muy acostumbrados a las teorías de la conspiración sobre el 11M y que ya no nos sorprende prácticamente ninguna teoría, por marciana que parezca. Pero resulta que sabéis que Villarejo ha estado enredando desde prisión diciendo que tiene información sobre la configuración del 11M, de los atentados que en España se cobraron la vida de decenas de personas. Pues en El Español, el periódico de Pedro J. Ramírez que avaló la teoría de la conspiración durante meses en su periódico,
para que todos conozcamos un poquito aquella teoría de la conspiración que decía que había sido ETA, luego que no había sido ETA, pero que no se sabía quién había sido, y luego algunos columnistas apuntaban incluso a que el Partido Socialista estaba detrás de todo eso, lo decían entre líneas, no se atrevía nadie abiertamente, igual Jiménez Los Santos con un poco más de Rubalcaeta, ¿os acordáis? Todo aquello que amenazaban y insistían. Bueno, pero el caso es que Villarejo, que ya es una tercera pata diferente, que no tenía nada que ver con todo esto, Villarejo parece ser que ha denunciado al juez que el 11M se montó en un castillo de Mohamed VI, a 80 kilómetros de París. La información en El Español esta mañana. El excomisario Villarejo dice que ha presentado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional para apuntalar su versión sobre los atentados del 11M. Según este exagente de policía, dice, se organizaron estos atentados en el castillo que el rey de Marruecos, Mohamed VI, tiene a 80 kilómetros de París, y que las pruebas obran en poder del Centro Nacional de Inteligencia, ha dicho Villarejo. Es un testimonio en todo caso de parte, que además se lo hace llegar al juez que está instruyendo su causa, que casualmente también está instruyendo otra causa. Es una causa, dice, da la casualidad de que el magistrado encargado de investigarle, Manuel García Castellón, instruye además la única causa que permanece abierta sobre los atentados del 11M, que es una pieza que investiga la presencia de ADN sin identificar en el piso de Leganés, donde se suicidaron los terroristas de Madrid. Así que, bueno, el excomisario explica que tras el incidente de Perejil, en el que España tuvo que expulsar a un grupo de militares marroquíes del islote, arrancaron contactos entre enviados galos y marroquíes. Dice, algunos de esos contactos se celebraron en un castillo propiedad de Mohamed VI. Claro, el problema de todo esto es que no tenemos, más allá de insinuaciones y de unos contactos entre unos agentes secretos de Marruecos y unos agentes de los servicios secretos de Francia, lo cual no significa que estén montando un atentado. Podían tener algún conocimiento que no comunicasen a las autoridades españolas. Pero de lo que se deduce de aquí, lo que sí que es una gran nube, una gran cortina de humo, de enredo para conversar sobre el tema. Como no tenemos ningún dato y como no hemos visto ese escrito más allá de la información publicada, pero sí que conviene que, bueno, que lo conozcáis, que estéis atentos, porque probablemente esto va a empezar a hacer mucho ruido. Tengo la impresión de que, claro, aquí ya como vale prácticamente cualquier cosa, no hace falta ni siquiera dar demasiada profundidad, demasiadas explicaciones sobre la naturaleza de esas supuestas conversaciones que se produjeron en ese castillo. Con un titular ya el enredo está montado. Convendría saber de qué hablaron, si es que tenían conocimiento de que se iba a producir un atentado, si es que estaban detrás del atentado, como parece insinuar el propio titular, en fin. Pero, en todo caso, da la impresión de que esto se incorpora al sainete político nacional, y veremos a ver qué repercusión logra en los medios de comunicación. Y ya está, ¿no? Bueno. ¿Alguna cosa más? No. Prensa internacional y el niño que domó el viento. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest. Y es viernes, y los viernes ya sabéis que analizamos la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Para ver cómo recogen las noticias relacionadas con nuestro país. Y estábamos viendo algunos titulares que nos llamaban la atención. La islamofobia aumenta en España, Pilar. Sí, es un titular ya bastante llamativo por sí mismo, pero es que además lo recoge y lo destaca una agencia de noticias turca, la agencia Anadolu, que bueno, que es una agencia con bastante presencia en todo el mundo, bueno, en Turquía y en general en el mundo musulmán. El artículo en realidad recoge y se hace eco de un informe del Ministerio del Interior español, que es el que
evidenciaba y ponía de relieve que había habido un aumento en los crímenes de odio y en digamos, la discriminación religiosa en España. El propio informe del Ministerio de Interior decía que no era alarmante, pero sí era significativo el aumento. De hecho, hablaba de un crecimiento de en torno al 120% en estos crímenes. El artículo luego enfatizaba que, por ejemplo, del 39 de los 41 casos considerados crímenes de odio religioso en España, los datos eran del 2017, aunque el informe reciente, eran de islamofobia y que habían sido cometidos contra musulmanes. También destacaba que la mayoría de ellos habían sido cometidos en Cataluña, que es de hecho, como se destacaba en el artículo, la región que acoge la mayor comunidad musulmana en España. Pero en este caso hablaba de un aumento del 300,7% de los casos de islamofobia. Y el artículo también señalaba que los expertos alertaban de que este problema, es decir, el aumento de los crímenes de odio religioso, se referían tanto a ataques reales como a, digamos, ataques en las redes sociales, es decir, estaba todo lo que había, los datos que, digamos, había investigado y habían sido denunciados ante el Ministerio de Interior, que todo esto podía seguir creciendo en España, especialmente por el auge de los grupos de extrema derecha. Y además hemos visto también cómo los medios internacionales siguen hablando de ese asalto a la embajada norcoreana, pero un asalto que ha estado rodeado de incógnitas, ¿no? Es lo que destacan todos los medios de comunicación extranjeros, y ya os digo que hay muchísimos que se están haciendo de eco de ello, a pesar de que ya sucedió hace 2 o 3 semanas. Desde el primer momento, el misterio, un poco todos los detalles que se fueron conociendo de este ataque, el hecho de que el propio personal de la embajada no lo denunciara, de que, en fin, se les amordazara, todos los detalles han llamado la atención de la prensa internacional y poco a poco se han ido fijando más, hasta el punto de que, ya os digo, le han prestado atención el Washington Post, la CNN, The Guardian, Le Figaro, encontrar artículos de muchísimos medios. Cuando el gobierno español insinuó que podía haber vínculos de la CIA y podían estar relacionados agentes de la inteligencia norteamericana con el asalto, el hecho además de que fuera pocos días antes de la cumbre en Vietnam entre Estados Unidos y Corea del Norte por el desarme nuclear, todo esto les ha llamado la atención, pero quizá el artículo que más se ha dado que hablar ha sido uno del Washington Post, que justo después de estas sospechas de que la CIA podía estar involucrada, publicó un artículo en el que aseguraba que un funcionario de la inteligencia norteamericana había negado la implicación del gobierno o de la CIA en el ataque y lo achacaba a un grupo disidente poco conocido llamado Cheolina Civil Defense, que fue además un grupo opositor a Kim Jong-un que intenta derrocarle y que se dio a conocer en 2017 cuando sacaron de Macao al sobrino de Kim Jong-un después de aquel, seguro que se acuerda la resistencia del asesinato del tío de Kim Jong-un, que era se supone que era también un disidente o que amenazaba el liderazgo. Todas estas historias en torno a Corea del Norte son bastante inquietantes, turbulentas, y ante el riesgo de que pudiera pasar algo al sobrino, este grupo pues contribuyó o sacó de donde estaba al sobrino para ponerlo a salvo, y ahora se vuelve a hablar de este grupo. Ya os digo que es un grupo bastante oscuro. El propio titular del Washington Post decía, se trata de un grupo bastante oscuro del que no se sabe gran cosa y al que ahora responsabilizan de este ataque. Casi todos los medios norteamericanos se han hecho eco de esta noticia, aunque la mayor parte también destaca que sigue habiendo mucho misterio y confusión, ¿no? La CNN recogía este artículo, pero decía qué pasó realmente en la embajada norcoreana en Madrid. Es verdad que Le Figaro también hablaba de misterio, de confusión. Muchos medios están pendientes porque la historia tiene tintes de novela de espías y llama mucho la atención. Y muchos recuerdan además que el ataque también pudo ser por Reuters, por ejemplo, me estoy acordando ahora, destacaba que el ataque pudo estar relacionado con el antiguo embajador en España de Corea del Norte, que fue expulsado de hecho de España en 2017, Kim Hyok-chol, y que ahora es el negociador jefe de los tratados de desarme nuclear con Estados Unidos. Y dado que, en fin, que el asalto tuvo lugar pocos días antes de la cumbre, yo os digo que toda la historia tiene un alto grado de misterio. Está muy rodeado por el misterio de todo. Lo que no resultaría misterioso es que la CIA negase
ser responsable de un acto de estos si lo hiciera a través del Washington Post, independientemente de que la policía española pueda acertar o el gobierno español pueda acertar o equivocarse señalándoles. La tesis si del Washington reconociesen Post, que están en un país extranjero asaltando una embajada, pues hombre, teníamos conflicto diplomático encima de la mesa, ¿no? La tesis de la fuente del Washington Post, que además no identifican, simplemente dicen que es alguien familiarizado con el asunto, una fuente de inteligencia, es que este ataque en concreto no interesaba demasiado a Estados Unidos. Es verdad que luego además la cumbre terminó en fracaso, es decir, no se alcanzó ningún tipo de acuerdo, y eso que Estados Unidos tenía puestas, en concreto la administración de Donald Trump, tenía puestas muchas esperanzas en esta cumbre. Entonces no parece que tuviera un gran interés para Estados Unidos. Muy seductor, pero es muy realmente... Sí, resulta seductor que haya un grupo opositor del que nadie sabe muy bien quién está detrás, al que se le pueda atribuir cualquier cosa así que surja por el camino, pero... De hecho, había, me parece que era la CNN, citaba a un profesor que decía, bueno, lo más interesante de este ataque es que precisamente da relevancia y, digamos, aumenta el estatus de este presunto grupo opositor, ¿no? Así que también, bueno, veremos a ver. La CIA detrás o no, ahora el Washington Post dice que no, el gobierno español había hecho... Por lo menos había comunicado que parecían estar las sospechas depositadas en agentes de la CIA. También se sigue hablando mucho de Cataluña, ¿no? Sí, la manifestación del pasado fin de semana de Madrid, el hecho de que los independentistas fueran a Madrid, se manifestaran en Madrid, llamó bastante la atención, tuvo cierta repercusión. No diría que mucho, porque Cataluña, todo lo que sale de Cataluña, ya hemos dicho que la prensa internacional lo sigue, lo recoge, pero en este caso, no entraban mucho, pero sí se hacían eco del éxito de la manifestación. También han seguido hablando del proceso, del juicio del proceso, aunque quizá a mí el artículo que más me ha llamado la atención ha sido uno escrito en Le Monde que recogía el éxito de la manifestación, lo que se había dicho, pero titulaba Cataluña envenena la política española, ¿no? Se insistía en esta situación que al final la respuesta ante los independentistas catalanes, el asunto que polariza, es el asunto que condiciona la política española, es también el asunto que va a influir en la formación de gobierno después de las elecciones generales, y que al final pues España sigue bloqueada y sigue sin avanzar por este tema. En noticias económicas hemos visto también que se hablaba del salario mínimo y no sé si decir que no parecía tan mala idea a ojos de algunos medios, o por lo menos siendo que sería una información que habitualmente criticarían, pero parece que es acogida con una cierta comodidad, ¿no? Sí, o yo diría que le dan el beneficio de la duda. Nos llamó la atención hace unos días, en New York Times, por ejemplo, se hacía eco y analizaba un poco las implicaciones, lo que podía significar el aumento del salario mínimo interprofesional en España, y ahora, hace muy poquitos días, el Wall Street Journal, que es un poco la Biblia de la información económica en todo el mundo, lo analizaba, digamos, con cierta, dándole una cierta credibilidad a la medida, aunque el Wall Street Journal destacaba que la apuesta de subir el salario mínimo, y especialmente un 22%, como lo había hecho el gobierno español, era contra la ortodoxia económica y había suscitado numerosas críticas. Muchos expertos y muchos economistas consideraban que era lo último que necesitaba un país con un paro tan alto, ¿no? Que seguía teniendo un paro tan alto. El Wall Street Journal hace un análisis. Grecia también ha subido el salario mínimo interprofesional, y destacaba que eran los dos países, España y Grecia, con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, y en este sentido llamaba la atención que optaran por subir el salario mínimo. Con respecto a España, el Wall Street Journal destacaba que era un intento pues de reducir las desigualdades. Es verdad que España ha vuelto a crecer, de hecho es uno de los motores de crecimiento en toda Europa, y sin embargo sigue habiendo mucha desigualdad. Los salarios seguían sin pues mostrar estos buenos resultados económicos, y en este sentido destacaba que era un intento del gobierno pues por repartir un poco la bonanza, digamos, porque la buena situación económica llegara a la población. Y de hecho destacaban que, a pesar de que os digo que esto destacaban que iba contra la ortodoxia económica, sin embargo citaban varios estudios que admitían que un aumento moderado del salario mínimo no tenía por qué afectar al empleo, y que había habido casos en Estados Unidos, en Reino Unido, es decir, en economías bastante solventes y bastante potentes que lo evidenciaban. Así que le daban un cierto margen de credibilidad y como mucho, en el peor de los casos, el beneficio de la duda a la medida del gobierno. Y había otras noticias de materia económica también. Me llamaba la atención, España podría volver a caer en la burbuja inmobiliaria. Es verdad que no hace falta ser un ingeniero para darse cuenta de cómo de nuevo se está agitando ese mercado, tanto del alquiler como de la venta, pero ya parece que empiezan
a saltar las alarmas en la prensa internacional, ¿no? Por lo menos en un diario francés, Les Echos, es un diario económico que publicaba hace unos días un artículo sobre esto, ¿no? Decía cómo, impulsado un poco por la recuperación, en España había ciertos temores de que pudiera estar generándose una nueva burbuja en el sector inmobiliario, en el sector del ladrillo. El artículo pues destacaba que después de casi una década el mercado parece que volvía a estar embalándose. Incluso mencionaban pues algunos casos emblemáticos de la crisis como Seseña, donde durante años los pisos eran invendibles y ahora parecía que se les estaban casi arrancando de las manos. Citaban a varios expertos que sostenían que pese a todo que ahora mismo el crecimiento del sector inmobiliario era bastante sano, no era parecido al que se produjo durante los años 2000, el que generó la gran burbuja inmobiliaria, pero sí había ciertos indicios, incluso me parece que el artículo citaba algo así como una cierta euforia que indicaban que hacían que algunas personas temieran que España podía volver a caer en los errores del pasado. Y luego citaba a Fernando Encinar que decía, que alertaba que quizá también había que tener cuidado porque el miedo a una nueva burbuja podía generar una burbuja en sí misma, ¿no? Es verdad que el sector del ladrillo está volviendo a crecer y, dado los antecedentes de España, pues suscita preocupación en el exterior. También se mencionaba que, el gobierno está planteándose una ley del alquiler, que hay una cosa es el mercado de compra y otra es el mercado del alquiler, pero sí es un asunto que estaba en el foco del diario francés. Y hay otras noticias que no están relacionadas con nuestro país, por ejemplo, el Brexit, el plazo, el ultimátum que ha dado la Unión Europea y que sigue con todo encima de la mesa abierto y todas las posibilidades y todas las expectativas abiertas, ¿no? Con la gran incertidumbre. Sobre todo la incertidumbre. Yo creo que el Brexit es verdad que lleva monopolizando la actualidad de los medios europeos prácticamente todo lo que vamos de 2019 y antes, y sigue habiendo una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar. Ahora mismo existe un poco la sensación, Theresa May ha pedido un plazo, de plazo hasta junio para intentar conseguir el acuerdo de salida, aprobar el acuerdo. La Unión Europea está jugando un poco un papel de poli bueno, poli malo. Francia y, por ejemplo, otros países como España están un poco negándose a darle ese margen si no hay una estrategia creíble. Era, por ejemplo, lo que decía el presidente francés. Los medios internacionales siguen intentando averiguar qué puede pasar. Ha habido muchos estudios en estos días de evaluando cuáles serían los países más afectados por el impacto económico en el caso de un Brexit sin acuerdo, que por supuesto destacaba el país más afectado sería Reino Unido y a continuación Irlanda, una serie de países. Curiosamente, en este artículo, que uno de ellos era de un think tank económico que publicaba el Financial Times, España no era de los países más afectados económicamente por un Brexit sin acuerdo, pero sí Alemania, algunas partes de Francia. Sigue generándose la duda, la incertidumbre. No está nada claro qué va a pasar. Jean-Claude Juncker, por ejemplo, decía que es probable que haya que convocar una nueva cumbre. La prensa sigue un poco sin verlas venir, sin saber muy bien a qué atenerse, y los medios británicos empiezan a ponerse cada vez más nerviosos. En Reino Unido, además, existe un poco las dos corrientes, ¿no? Los que están deseando que se salga ya y al mismo tiempo que temen, en cierta forma, que el aplazamiento y el plazo pueda provocar que se negocie, que haya algún otro tipo de situación, y los que intentan que Reino Unido siga permaneciendo en la Unión Europea, que mientras se diluye todos los plazos, pues siguen teniendo esperanzas. Y además el atentado en Nueva Zelanda ha tenido un protagonismo también específico en la prensa internacional, ¿no? Sí, ha copado todas las portadas, todos los detalles del caso, el hecho de que fuera un terrorista de extrema derecha, el balance de muertos tan tremendo de los 50 muertos, el hecho de que fuera grabado y retransmitido en Facebook, aunque quizá lo que más ha destacado la prensa internacional ha sido la reacción de la primera ministra neozelandesa, de Jacinda Ardern, que se ha convertido en una especie de referente. Primero el hecho mismo, la empatía que demostró en las imágenes suyas, abrazando a las víctimas, su propia
primer discurso después del atentado, destacando que era un atentado contra todos los neozelandeses, a pesar de que las víctimas en su mayoría eran inmigrantes musulmanes, pero pues eso, con un discurso completamente integrador, ha sido muy elogiado. Y luego las primeras medidas que ha tomado después del atentado, el hecho de que pidiera, por favor, que no se nombrara al terrorista, que no se contribuyera a darle notoriedad, negándole desde el primer momento incluso que se pronunciara su nombre, proponiendo una ley que restringía el acceso a las armas en Nueva Zelanda. Todo esto la ha convertido en un auténtico referente internacional y le ha dado una especie de posición, pues eso, en convirtiéndola un poco en la líder a seguir y la líder a imitar en muchos países. Bueno, hoy es viernes y los viernes, además de la prensa internacional con Pilar de la Peña, ya sabéis que damos paso también al Videoforum, este gran ejercicio colectivo, y hoy la película elegida era una película muy recomendada por los oyentes de La Cafetera, El niño que domó el viento. ¿La has visto? La he visto, sí. Pues te quedas con nosotros. De acuerdo. El niño que domó el viento, año 2019, Reino Unido. Es una película que se puede ver en Netflix, creo, aunque ya hemos visto que estaba en diferentes plataformas también, pero habla de la historia es una historia real. Un chico de la República de Malawi que decide ayudar a su pueblo, a su familia, construyendo un aerogenerador, una turbina, después de leer un libro en el que se explican los pasos para su creación. Está inspirado en una historia real, es una película muy bien valorada que ha tenido muy buenas críticas entre los críticos de cine y también entre los oyentes de este programa, que la habían recomendado en diversas ocasiones y que nos ha gustado mucho. Sí, sobre todo porque nos hace empatizar con un mundo que tenemos la suerte de no sufrir, y es un mundo en el que, un espacio, un entorno en el que hay hambruna, en el que hay que tomar ciertas decisiones que incluso ponen en juego tu vida, ponen en riesgo tu vida. Y yo creo que habla muchísimo también incluso de las relaciones personales, de las relaciones familiares y de lo importante que a veces es escuchar al de enfrente. A mí me parece que la mayor conquista de la película es que consigue que te traslades muy bien a un mundo en el que hay claras diferencias con las realidades que vivimos, pero consigue llevarte muy, muy claramente. O sea, un pueblo que está en una situación muy deprimida por la hambruna, por la sequía, y gracias a un niño que con unas piezas de recambios de camión consigue construir un aerogenerador para sacar agua del pozo y por lo tanto ayudar en la agricultura del pueblo. Y todo esto contado a través de un montón de historias y de pequeñas vivencias muy dramáticas en un pueblo que vive pues los saqueos, los asaltos, la llegada de la democracia, las dificultades de una democracia pues con todo lo delicada que es en África, y sobre todo la historia de superación personal de un niño, de un jovencito, de una persona de 13 años, un chico joven que estudia en los libros cómo salir adelante y luego termina consiguiendo una beca, etcétera, etcétera, por ayudar a su pueblo. Es una historia de superación, es una historia también que mitifica en cierta forma y positivamente la educación. A mí lo que más me ha gustado de la película es precisamente que cuenta algo sobre África que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es decir, es verdad que te muestra un poco la parte de las dificultades, de lo complicado que todo es en este continente, pero nos cuenta también toda la complejidad y todas las cosas que pasan en África. No solo pasan cosas terribles, sino hay pequeñas historias que consiguen cambiar las cosas, ¿no? África, además, un continente tan enorme que además decimos África como si fuera una cosa pequeña, y cada país de África en sí mismo es un pequeño mundo. En este caso la historia es en Malawi, pero como esta historia pequeña encuentras en muchísimos sitios, ¿no? Y especialmente de la juventud, de cómo además a través de la educación consigue cambiar las cosas en su pequeña parcela, pero hay cantidad de historias de jóvenes
jóvenes africanos que se van a estudiar fuera, que se forman y vuelven a su país para realmente cambiar las cosas. A mí eso es lo que casi más me llama la atención. Creo que a mí personalmente me encanta África y creo que se habla tan poco y se le mira tan poco que esta película me gusta mucho eso, la mirada que ejerce sobre África y cómo te obliga a replantearte ciertas cosas, ¿no? Y cómo también te obliga a mirar, a admitir que desde dentro mismo de África no necesitan a lo mejor la interferencia o la ayuda de fuera, que les viene muchas veces bien, pero ahí mismo dentro tienen la semilla para intentar cambiar las cosas. Bueno, la semilla, pero también porque es eso mismo, ¿no? Se pone en valor la importancia de la educación y también la importancia de tener una visión que no sea cortoplacista, ¿no? Sino una visión de futuro. Y es alucinante que una persona tan joven tenga esa visión de futuro que en algunas ocasiones los propios adultos no tienen, ¿no? Y que una persona de 13 años tenga esa visión de futuro y diga, hay que arriesgar, hay que apostar por esto, hay que intentar hacer un molino de viento porque si sale bien, podemos acabar con la hambruna. Sí, hay una conversación muy interesante del niño con su padre, ya en el pueblo metido en la situación más dramática de las posibles, le pide al padre que le deje su bicicleta para destrozarla y convertirla en un molino, y el padre metido en esa vorágine del día a día, y ponte a plantar, ¿qué me estás hablando de construir un molino? Que eso será para cuando sea, pero ahora estamos en lo que estamos, que es conseguir sacar adelante alguna cosecha en este momento. ¿Qué es eso? Es energía eólica. Las aspas generan electricidad y hacen que funcione. Ha construido un pequeño molino, uno pequeño, que va a ser la inspiración del grande. Un molino grande podría hacer funcionar una bomba de agua. Así, aunque el terreno esté seco, podríamos sembrar sin ningún problema, aunque no lloviera. ¿En serio? Pero para construir un molino grande, necesito algo que haga girar las aspas. Creo que puedo hacerlo con tu bicicleta. ¿Mi bicicleta? Podría hacer que funcione. ¿Cuánto tiempo la necesitas? Tengo que quitarle las ruedas y cortarle el cuadro. No podrías volver a utilizarla. Te quedarías sin ella. ¿Qué? William, ¿eres consciente de nuestra situación? Sí, señor. ¿No ves que la gente se está muriendo? Esto nos ayudaría. Quita esta mierda de mi vista, ¿eh? Papá... ¡Te he dicho que la quites de mi vista! Papá, con electricidad podré conseguir agua. Podré hacer que llueva. ¿Por qué sigues hablando? Porque sé más cosas que tú no sabes. ¿Sabes más porque puedes hacer juguetitos? Porque he ido a la escuela. A partir de ahora, te levantarás conmigo a primera hora de la mañana, ¿entendido? Luego el padre le deja la bicicleta, porque aquí parece un desalmado, pero llevan una sucesión de infortunios terrorífica y al final pues le deja la bicicleta, apuesta por su hijo, mira hacia adelante y eso hace que consigan construir el molino de viento, ¿no? Es verdad que hablábamos antes, nos preguntábamos, tú, me parece que era María, decía, ¿tú dejarías a tus hijos la bicicleta? Y dice, te gustaría pensar que sí, pero claro, es fácil una vez que sabes que tiene éxito. También es verdad que es bastante comprensible la reacción del padre que está metido en el problema del día a día de sacar a su familia adelante, diciendo, encima te quieres cargar la bicicleta, que es la única bicicleta que tenemos, el único, digamos, artículo de cierto valor que tenemos, casi no tenemos ni para comer, y tú te la quieres cargar con una visión futura y claro, y si no tiene éxito, es verdad que esa mirada es bastante comprensible. También es verdad que claro, en el problema en el que están metidos, ya con cierta perspectiva, sabes que van directos al fracaso, aunque sigan y que aunque se esfuercen muchísimo, no tienen salida si no es con algo así, ¿no? Pero esa capacidad de tener un poco más de visión y de ser capaz de mirar las necesidades o digamos las salidas con más amplitud, no es tan fácil una vez que no es tan fácil cuando estás metido dentro del problema, y en ese sentido tiene valor que al final el padre se dé cuenta y decida apostar por su hijo y por esa salida. Claro, pero es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque por un lado puede acelerar una solución al problema, pero también puede acelerar la gravedad del problema, porque si no llega a funcionar esto,
estarían todavía peor, ¿no? También es verdad que se entiende, yo creo que es verdad que es una de las escenas fundamentales, porque se entiende perfectamente a las dos partes, tanto la de él, que tiene esa visión de futuro y que, bueno, también sabemos que acaba siendo una gran solución, pero también la posición del padre tiene muchas presiones. Además, en ese momento se acaba de marchar su hija mayor, su mujer también está en una situación de desesperación porque les han robado la comida, no tienen para comer. Y te plantea también un poco la situación de desesperación y también cómo influye la propia hambre a tu propio estado de ánimo. Sí, y hombre, han pasado todo tipo de desgracias y se encuentra en esa situación tan extraordinariamente crítica. De todas formas, claro, nosotros sabemos el final desde el momento en el que además la propia carátula de la película es un niño en un gran molino de viento, así que se da por hecho que ha salido adelante. No solo es una historia inspiradora, es que es una historia inspiradora con un buen final. De hecho, su propia voz la hemos escuchado después en una conferencia TED, en una charla TED, donde él explicaba, como protagonista de la historia real, que lo intentó y lo consiguió. After I drove out from school, I went to library and I read a book titled Using Energy and I get information about windmill and I try and I made it. Y es maravilloso poderle escuchar porque después vemos que la historia tiene inspiraciones reales. Hay que decir que es una película británica, en todo caso, del año 2019, y por lo tanto el guión que tiene es un guión que nos resulta próximo, el lenguaje nos resulta cercano, la imagen incluso, aunque está localizada en una pequeña villa en Malawi, en un pequeño pueblecito en Malawi, en África, pero nos resulta próximo el lenguaje, los códigos audiovisuales, nos resulta bastante cercano, de manera que, como decía María, no es difícil empatizar y situarte ahí. Podría ser la historia de cualquier pueblo de la España de la posguerra en situaciones muy difíciles y un padre que tiene que tomar la determinación de seguir confiando que su hijo vaya al colegio a pesar de que podría tenerle trabajando en el campo y tener mejores condiciones de vida o con unas certezas de vida mucho más lógicas para su mentalidad, pero tienen como una apuesta y le da mucho valor también al sistema educativo, le da mucho valor a la importancia de la pedagogía, de la educación, de los colegios. Y del sistema educativo, de lo importante que es tener una educación, vamos a llamarle gratuita, que en realidad no es gratuita, porque aquí en España pagamos impuestos para que precisamente todo niño tenga acceso a educación. Y te plantea lo necesario que es, porque William en varias escenas se encuentra con la imposibilidad de ir a la escuela, que es algo que ni siquiera nos planteamos en este país, y es que a un niño le digan no puedes venir a la escuela porque tus padres no pueden pagarla. Y aquí en este país incluso se está cuestionando, y es algo que no tendría ni que cuestionarse, el derecho a que todos los niños puedan acceder a la escuela de manera gratuita. Yo, de hecho, esta película la quería ver con mis hijos porque de vez en cuando, claro, con 9 años dicen, ¿pero por qué tenemos que ir a la escuela? Y creo que les ha servido para entender un poco qué sentido tiene y lo importante que es la educación, ¿no? El hecho de que en un libro, además es un libro de ciencia ficción, en el fondo, en el que encuentra la respuesta y la inspiración y la idea para hacer algo que realmente pueda ayudar a su pueblo. Eso, a veces incluso la mirada de infantil, ¿no? Que dices, creer que puedes hacerlo, pero con esta edad, si no tienes un respaldo detrás, si no tienes a alguien que te está ayudando, ya sea el profesor de la película o digamos los compañeros que le ayudan, a veces es difícil, pero realmente muchas veces ahí está la respuesta, o ahí está por lo menos una de las vías de salida de tu situación, ¿no? En este caso, pues como comentaba antes, hay muchísimas historias de jóvenes en África que les han ayudado para estudiar y que han podido incluso estudiar una carrera, gente muy brillante. Por desgracia, muchísimos se quedan sin poder culminarla, pero cada vez hay más historias de gente que consigue a través de la educación una salida, una profesión y volver a ayudar a su gente y a su pueblo. Buenos días, cafetera. Soy Javier Domínguez desde Londres. Viví un par de años en Malawi y desde entonces le sigo la pista a William Kambwamba. Hay algo que no sale en la película, pero es una frase que dice este joven malawí en su charla TED y resume muy bien su forma de pensar. Lo intenté,
y lo hice. Esto es toda una declaración de intenciones sobre su perseverancia e ingenio, ese que salvó a su familia y vecinos de la crisis alimentaria que azotaba Malawi en 2001. Quiero destacar que la película, a pesar de ser quizás esa típica historia de superación, no deja de lado la situación política y social del Malawi rural. La cinta aborda temas como la corrupción gubernamental y el cambio climático, que son claves para entender el contexto en el que se encontraba el país de la época. Sí, eso está muy bien, porque es verdad que está bien retratado en un país en el que se encuentran de pronto pues con un cambio de modelo político. Y todavía nos quedan 6 meses así. Créeme, hasta vendrá el presidente a Kasungu. Democracia. La democracia es exactamente como la yuca. Se pudre enseguida. Se pudre enseguida y, en efecto, vemos cómo el presidente termina yendo al poblado, un presidente, y montan un acto electoral muy importante, y entonces el jefe del poblado intenta aprovechar ese momento para reivindicar la necesidad de ayuda. Y lo hace con una amenaza velada de que la democracia consiste en eso, que si no te apoyan, puedes votar a la oposición. Y claro, ocurre lo que ocurre. Su Excelencia, empezaré dándole la enhorabuena por los logros de su mandato y diciendo que espero que en las próximas elecciones vuelva a ganar. Usted ha sido un factor clave para nuestra paz y estabilidad. Después de que los gobiernos anteriores instauraran el caos por toda África. Pero las inundaciones nos han llevado a una situación extrema. En muchas regiones ya sabemos que no habrá cosecha. Sabemos que la maquinaria económica no nos beneficia en absoluto. Pero ahora somos una democracia. Estamos preparados para hacernos oír en las urnas. ¿De qué habla este hombre? Necesitamos que nos asegure un plan de emergencias. Necesitamos saber que cualquier problema de hambruna será erradicado del aire. Necesitamos un gobierno preparado para apoyar a su pueblo. Yo quiero votar. Y cuando hace una llamada a ejercer el poder de la democracia para elegir a alguien que piense en los intereses de ese pueblo, entonces lo sacan del mitin y le dan una paliza al jefe de la tribu. Pero recoge muy bien, pues eso, una nación que está comprendiendo también el valor y la fortaleza y la fuerza de la democracia, pero a la vez el contrapoder que supone pues una democracia de una debilidad extraordinaria también. Es que en realidad las democracias en África se enfrentan a muchísimos problemas, a muchísimas dificultades, y eso la película lo cuenta bastante bien. Y eso que se habla de Malawi, ¿no? Que es un caso un poco diferente en este aspecto, pero bueno, hemos visto tantos casos de historias en África que terminan mal. Sudán del Sur, por ejemplo, es una de las últimas, ¿no? Un país que nació, pues eso, se consiguió la independencia de Sudán, había muchísima energía, muchísima esperanza, y poco a poco como ha ido pudriéndose la situación, dificultándose, y como ahora mismo está en una situación tan complicada. Quizá esto también revela un poco la dificultad para aceptar lo que es de verdad una democracia. Aquí en Europa tenemos una educación y, digamos, los conceptos mucho más adquiridos, y allí cuesta, ¿no? Es decir, el propio político dice, ¿cómo que vas a votar a la oposición? No, aquí que le den la paliza, y realmente eso también se cura con educación. Es verdad que en este sentido suele ser un tópico, pero la educación es la respuesta para todos estos problemas y para todas estas situaciones. A mí me gustaba lo que contaba Kapuscinski en Ébano, que decía, llegaba a algunos de los países cuando iba a cubrir informaciones relativas a las elecciones, y decía, claro, aquí se van sucediendo los golpes de Estado, y cada golpe de Estado es un nuevo gobierno que pasa a machetazos al anterior, toma el Palacio Presidencial, y en los meses venideros empezarán a llegar familiares llegados de todos los lugares, de todas las aldeas, a cientos de kilómetros a la redonda, que se van instalando tanto en las instituciones como
incluso alrededor del Palacio Presidencial, y se van hasta que llega el siguiente golpe de Estado y sustituye ese mismo ejercicio familiar por el siguiente ejercicio familiar. Me llamaba la atención porque decía, claro, le hemos quitado el elemento de la violencia, pero no deja de tener algo de paralelismo con lo que ocurre en un proceso electoral en cualquier lugar de Europa. No deja de ser una cuestión de familias, de intereses cruzados. No son familias biológicas, tampoco lo son necesariamente todas en África, pero no deja de ser una forma de sustitución de ahora llegan los míos. Y lo vemos incluso hasta en las batallas internas de los propios partidos políticos, cómo van desapareciendo. Hoy, además, es un día para comentar esto con especial foco, pero cómo van desapareciendo aquellas personas que no pertenecen al mismo ámbito familiar político y son sucedidas por otro hasta que lleguen los siguientes y hagan la vuelta atrás, ¿no? Y me llamaba mucho la atención Ébano, de Kapuscinski, donde cuenta algunas de estos espacios en diferentes países africanos, ¿no? Pero es curioso porque trata el tema político y es curioso que, bueno, una cúpula política, que un gobierno no sea capaz o no quiera ser capaz de solucionar la sequía, de solucionar la hambruna, y que un niño de 13 años, con una buena idea, con mucha intención, incluso luchando contra los impedimentos que le pone su propio padre, consigue hacer muchísimo más que todo un gobierno con las herramientas que puede llegar a tener un Estado, ¿no? Y eso demuestra que al final muchas veces no es tanto los medios y los recursos, sino la propia intención la que consigue, y la propia esperanza la que consigue solucionar problemas tan graves y que al principio parecen tan difíciles de solucionar como es en este caso una aldea que sufre sequía y que sufre hambruna. Hombre, es una producción británica, de manera que también han adaptado un montón de códigos y de mensajes. Tiene una mirada también muy medioambiental, muy ecologista. Lo vemos como empiezan a darse cuenta de cómo se está degradando el medio. Evidentemente, si no queréis aprovechar esta oportunidad, nos iremos a ofrecerla a otro lado. Que hable el jefe. Que hable. Las plantaciones saben que este año las lluvias han sido tardías y torrenciales. Saben que Mozambique se ha inundado. Saben que sin subvenciones no podremos prepararnos y que dependemos de los árboles. Se aprovechan de las desgracias para robarnos. Así nos presionan. Nuestra única arma es poder decir no. Están malinterpretando las intenciones de la plantación. Queremos ayudarles, señores. Yo firmo. Señor, yo firmo. Y luego retrata las batallas dentro de una comunidad sabiendo que si venden los árboles es el último reducto ante la desertificación, pero hay algunas personas que están en situación tan desesperada que ya no piensan ni en la comunidad ni en el futuro, sino en salir adelante, desmarcarse de sus propios vecinos y decir, pues yo vendo los árboles y se acabó, ¿no? Las relaciones entre vecinos, que esto nos llamaba mucho la atención porque sí es una situación que podría darse prácticamente en cualquier, incluso comunidad de vecinos, ¿no? Bueno, y aquí evidencia un poco, volviendo a la parte de la visión cortoplacista o la visión a largo plazo, en este caso el padre tiene una visión a largo plazo. Les dice a sus compañeros que no cedan a las presiones y que efectivamente no cedan a venderse, ¿no? Porque hay que tener esa visión a largo plazo, porque a largo plazo puede ser perjudicial para ellos mismos. Y es esa misma visión que luego tiene su hijo y al que le critica esa misma visión. O sea, que al final vemos lo importante que es que miremos a futuro y no tanto en el día. La señora Siquelo quiere traer al ministro de Educación del nuevo gobierno para que vea el molino. Dice que tal vez me ofrezcan una beca para estudiar en Madisi, pero debería quedarme, al menos hasta que vuelva Annie. Yo creo que debería quedarme. Creo que es lo mejor. Así podría ayudaros con la tierra. He estado pensando en esa máquina, William. He estado pensando en cómo te alejará de aquí y al mismo tiempo te ligará a este sitio. Porque nadie podrá mirarlo sin acordarse de ti. Nadie te olvidará. Vayas donde vayas. Vete a la escuela. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es una gran película, es una película que había sido muy recomendada por los oyentes. Si no la habéis visto, si no habéis tenido la oportunidad de aprovechar este
en estos días, que además es verdad que la anunciamos un poquito tarde, pero El niño que domó el viento, incluso ahora que habéis oído hablar de ella, merece mucho la pena. Es una película muy bien construida y que también es inspiradora y ayuda, como decía Pilar, es una película muy interesante también para enseñársela a los críos, para que puedan obtener algo de inspiración en esto y entender por qué tienen que ir todas las mañanas al colegio, ¿no? Sí, hay un libro, por cierto, de la historia de William también que se puede leer y en el que también cuenta un poco cómo fue todo el proceso, toda la incomprensión que sufrió, lo difícil que le resultó y cómo al final consigue llegar a buen puerto y eso como decías tú, María, ¿no? A veces una persona con intención, con capacidad, puede hacer más que todo un gobierno, ¿no? Y eso también es una gran lección que te deja la película y que merece la pena, yo creo, que se conozca y que se propague más. Sí, yo creo que tenemos que salir con esa lección de la película, que muchas veces querer es poder y todo está en la intención y en la esperanza de que podemos cambiar las cosas y también de luchar en lo que queremos. Pues muy recomendable y os damos las gracias precisamente por haberla sugerido en este ejercicio del Videoforum Cafetero. María, Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos, volvemos ya el lunes aquí en la cafetera. Hay un fin de semana por delante, pues mira, una buena oportunidad para ver esta o la película de la semana que viene que vamos a anunciar ahora a continuación en Twitter. Gracias, de corazón. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós. So we go, we'll take the high.